¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Top SEO. Hoy tenemos muchas sorpresas. Estamos haciendo muchos cambios. Estábamos, como ustedes saben, un poquito fuera del aire, pero hoy me acompaña alguien nuevo en la agencia que viene a aportar mucho valor. Ella es Andrea. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y Miguel, muchas gracias por invitarme. No, pues gracias por también formar parte de esto, Andrea. Y justo lo que queremos es que este podcast tenga mucho más vida y no dejarlo de hacer tan SEOs para SEOs. Y también con todos los cambios que ha habido en el marketing digital y cómo está cambiando la industria, cómo el SEO puede aportar valor en las diferentes acciones de las marcas. Entonces aquí Andrea nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, platícanos de ti, Andrea. Platícale a quien no te conoce quién es Andrea. Ok, Andrea. Andrea es una persona que estudió mercadotecnia, ya tiene 10 años, yo creo. De ahí me he dedicado totalmente a redes sociales. He estado incursionando en diferentes sectores, a lo mejor en algún punto fue farmacéutico, luego mi punch fue en redes sociales, que es lo ahorita que estamos incursionando en agencia SEO, que vamos a estar levantando todo totalmente, ¿no? Desde ahorita... pues, ¿qué les puedo platicar? No, estoy muy emocionada de empezar este nuevo proyecto con toda la mano contigo y de todos los chavos. Entonces, ¿qué más que estar feliz aquí? Bueno, bienvenida al equipo, Andrea, y ojalá toda esta nueva temporada del podcast les aporte valor, que eso es lo que siempre queremos, porque como siempre les decimos, el eslogan de Top SEO es compartir es crecer, y estamos aquí para compartir lo que nosotros trabajamos día con día. Y bueno, Andrea, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? A ver, platícame. Perfecto. Bueno, pues nuestro tema el día de hoy es, pues vamos a empezar desde cero, ¿no? ¿Qué es el SEO hoy en día, Miguel? Qué buena pregunta. ¿El SEO sigue siendo el SEO? Lógicamente la inteligencia artificial ha venido a cambiar muchas cosas, sobre todo en estos momentos, estamos hablando en septiembre de 2025. Ha habido cambios muy importantes como el que acaba de pasar entre el día 12 y 14, que Google ya dio un manotazo en la mesa y dijo, ya no quieren acceder a mis datos, entonces les va a costar más trabajo, eliminó el parámetro número 100. Entonces eso pone de cabeza un poco las métricas a muchas herramientas, pero en realidad el SEO sigue siendo lo mismo. Hay mucho hype con la inteligencia artificial, pero también algo que hay que recordar es que el gran promotor de la inteligencia artificial es Google. Uno de los retos, y como siempre lo comento, es que Google, su reason why es ordenar la información del mundo. Y al ordenar esa información del mundo, pues tuvo que desarrollar nuevas tecnologías. Y gran parte de esas tecnologías son las que dan pie a lo que conocemos ahora como la inteligencia artificial. Si me pongo muy técnico, tú pregúntame todo lo que quieras. Sí te voy a preguntar, ¿no? Porque me surge duda desde ahí, desde qué son los Transformers, ¿no? O sea, que la gente entienda cómo vemos el SEO desde adentro, para que ya cuando lo ves afuera, pues el resultado es muy bonito, ¿no? Pero la parte que se ve como en computadora y el código sí trabajada, esa parte hay que, yo creo que platicarles un poquito más de a dónde vamos. Sí, mira, aquí el reto es importante porque es cómo comunicamos esta tecnología que puede llegar a ser, que tiene muchos términos, muchos tecnicismos, de una forma mucho más fácil de entender. Bueno, reto de Google número 1, ¿no? ¿Cómo entiendo un documento escrito, que es la web, o sea, mi sitio web? ¿Cómo lo entiendo? ¿Y cómo sé de qué está hablando? ¿No? Para eso utilizó primero las redes neuronales, que el nombre es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es una red neuronal? Es información sobre otra capa de información sobre otra capa de información, ¿no? Anteriormente nosotros cuando hacíamos SEO era mucho más fácil porque repetías la palabra clave X cantidad de veces y el algoritmo la detectaba y te posicionaba, ¿no? Ajá. Después Google fue diciendo, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿No? Empezó con las redes neuronales. ¿Y qué son los transformers? Para no decirlo de una manera muy técnica, es cómo hacemos que el lenguaje humano lo entienda un computador o una máquina. Ok. Esto es parte de otro
de otra área que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Cómo interactúan las máquinas con el ser humano. Entonces, todas estas pequeñas cosas que estamos oyendo forman parte de esto. Ok. Para no hacernos muchas bolas, ¿qué es lo que hacen las máquinas? Lo que hacen muy bien las máquinas es hacer cálculos. Entonces es cómo transformo una palabra en un vector para que yo pueda hacer un cálculo cercano, más o Ok. menos. Aquí estoy mezclando, aquí va a haber gente que me dice, no, Miguel, estás mezclando muchos términos. Sí, los estoy mezclando a propósito para que entiendan el contexto, porque no nos vamos a meter en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que hacen los modelos de lenguaje es transformar el lenguaje en vectores para que lo puedan calcular y buscan esa cercanía por medio de estos vectores, por cálculos matemáticos. Aquí entran un montón de cosas como pueden ser los n-grams, los bigrams, los t-grams, que son como sílabas, Ujú. que se transforman en ese vector y que puede ser, por ejemplo, ¿cómo sé que un gato es pariente de un felino o menino tiene que ver con un gato? Ok. Entonces, aquí ya nos metemos en cosas, ¿no? Bueno, lo que hace la inteligencia artificial es eso de una manera rapidísima, porque la tecnología avanzó muchísimo. Al liberar todo esto de los transformers, al liberar todo esto, hay un término que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, que es la tokenización, Ok. o cómo tokenizan esto. Entonces, de ahí se empieza a entender, la máquina empieza a entender cómo se va relacionando el lenguaje. Entonces, un modelo de lenguaje natural como ChatGPT es alguien que entiende el contexto es una tecnología que tiene el contexto de un documento, pero entiende el contexto mucho más allá. Más de la palabra perro, entiende que un perro es un can y que un can viene de un animal. Y esto tiene que ver mucho con el SEO, por ejemplo, con lo que nosotros manejamos de afinidad. Ok. Es como, no sé, en ejemplos un poco más ejemplificados, es como un arbolito, ¿no? O Ajá. sea, tenemos la raíz gigante del árbol y se van saliendo a las ramas, ¿no? O sea, vamos para la izquierda, vamos para la derecha, dependiendo de qué tema se aborde, ¿no? Ujú. Ok, Exacto. perfecto. Va entendiendo los conceptos y va diciendo, ah, bueno, voy para la derecha, voy para la izquierda. Estás hablando de animales, ah, bueno, entonces vamos a hablar. Todo lo que tengo yo de conocimiento de animales lo pongo aquí. Entonces, aquí hay una diferenciación muy grande, que por ejemplo hay algo que los clientes nos comentan mucho. La gente busca en ChatGPT, sí, pero ChatGPT todavía no es un buscador. Ujú. O sea, un buscador es mucho más especializado, pero ChatGPT lo que hace es entender de lo que le estás preguntando y te muestra el concepto de lo que estás preguntando. Muy rápido y por eso es muy bueno. Entonces, aquí hay un tema con las inteligencias artificiales, ya llámese ChatGPT, llámese Cloud, llámese, por ejemplo, si utilizas el buscador de Perplexity. Si no les das un buen contexto, es muy fácil que esa información sea errónea. Ok, Cosa que, por ejemplo, el buscador de Google lo tiene totalmente por medio de todos los algoritmos ya muy trabajado y conoce verticales de negocio muy bien. Entonces, justamente también en otro podcast que estaba oyendo el día de ayer, decían, es que ahorita tenemos un montón de personas preguntándole a ChatGPT y tenemos un montón de personas que ChatGPT le está diciendo que está en lo correcto. ok. Pero eso no quiere decir que el contexto que le estén Es dando correcto. sea el correcto. Exactamente. O sea, te dan un poco como lo de encima, ¿no? O sea, estemos en un iceberg y te dan la puntita de la información, pero al final, pues sí, tenemos que verificar las cosas, ¿no? O sea, tenemos que investigar, tenemos que leer para saber si la información, si viene de una fuente, puede ser verídica, Ajá. pero tenemos nosotros que alimentar también nuestro cerebro para captar si la información que necesito más que nada es la que Sí. está pues correctamente, ¿no? Sí, justo, eso se conoce como las alucinaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Ok. Un ejemplo muy claro, ¿no? Si ustedes agarran ahorita su inteligencia artificial Cloud o ChatGPT y ustedes les dicen, hazme un estudio de la población de Latinoamérica, de cuántas personas tienen preparación de universidad, Ok. pero no le diste el contexto. Va a sacar información de muchos lugares, pero esa información no va a estar contrastada y no va a estar verificada. Y lo más probable es que te invente números, porque tú le estás pidiendo que te dé esa información. Ujú. Están diseñadas para que te respondan. Ok. Entonces es bien importante que el contexto que tú le des, que todo
el proceso de generar ese prompt sea lo más adecuado posible. Ujú. Entonces, por eso, desde mi perspectiva, aún les falta muchísimo. No sé en cuánto tiempo, no sé si lo logren en 15 días, no sé si lo logren en 2 años o no lo vayan a lograr, para que tengan el nivel de resultados que tiene, por ejemplo, un buscador. Ok, de acuerdo. Sí, pues al final tienes que darle información, ¿no? Ujú. O sea, siempre decimos que la IA nos va a solucionar la vida, pero al final no. Es una herramienta para llegar al final o a la meta que queremos, pero no realmente es lo que nos va a solucionar la vida entera, ¿no? Es una gran herramienta, tú lo acabas de decir, pero hay que, como cualquier herramienta muy poderosa, hay que saberla manejar, Exacto. ¿no? O sea, no todos manejamos nosotros un jet de pelo, un caza, ¿no? O sea, no, Sí. hay que saberlo manejar. Entonces también aquí hay en este hype de decir, está al alcance de todos y puedes hacer muchas cosas, sí, pero hay que manejarlo con mucha precaución. De acuerdo, Miguel. Oye, y pues realmente, ¿qué está cambiando hoy en día la IA? O sea, nosotros en buscadores sí utilizamos ChatGPT para todo, más las generaciones mías y las de abajo muchísimo más. Pero realmente en los trabajos, ¿cómo sientes que ha cambiado esto? O sea, la respuesta a, por ejemplo, marketing digital, ¿no? Lo que hacemos aquí hoy en día en la agencia. ¿Lo has visto en pro de lo que nosotros hacemos? Nos vemos un poco frenados. ¿Qué opinas? Bueno, de que aporta muchísimo y es una herramienta maravillosa, pero sí hay que saberla utilizar, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta a lo digital? El riesgo que yo percibo más claro es precisamente el que digas, si anteriormente teníamos el tema de yo tengo un sobrino que me va a hacer las redes sociales y me cobra más barato, Totalmente. ahora es así, yo tengo una inteligencia artificial que sabe lo mismo que tú y lo va a hacer más barato. Pero aquí, ojo, pasa mucho lo que comentábamos hace rato, o sea, el expertise. Claro. El saber, el que tú estudiaste marketing y sabes cómo se hace una segmentación, cómo hablarle a un usuario. Es algo que no sabe, por ejemplo, mucha gente que dice, ¿no? Que comete el error así de, ay, despido a mi equipo de digital y ya que todo me la... El expertise, siempre cuando hay una máquina bien potente tiene que haber un operador calificado, Sí, ¿no? totalmente. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Yo no lo considero una amenaza, lo veo como algo que nos va a ayudar a potenciar el trabajo, ¿no? A tener esa curva de resultados. eh, Tú precisamente en redes también me imagino que cuando te hacías un análisis era mucha talacha de estar checando el Excel Correcto. y entonces ya si lo puedes hacer de una manera mucho más eficiente, pues adelante, ¿no? Sí, sí va a ser. Pero todavía aún no desplaza el expertise, sobre todo del seniority de los profesionales. Sí, claro. Sí, a lo mejor te puede, o sea, hablando desde cancha de redes sociales y todo, bueno, pues literalmente redes sociales. Hablando desde ese lado, sí te puede ayudar. O sea, obviamente yo lo uso diario, como todo el mundo ya hoy en día, pero no te da la respuesta, es justo lo que platicamos, ¿no? A lo mejor te puede decir, le puedes decir tal frase, ¿no? Pero bien, tiene que venir desde tu ingenio, desde que uno piense para saberle dar a él la respuesta para que te ayude a sacar más información. Y al final sí, la herramienta te ayuda a ti para ser más creativo, Ujú. para pensar, qué padre, me gustó esa frase, ¿no? Lo voy a utilizar, pero porque tú ya estás viendo, ya tienes el análisis de qué marca estás llevando, a quién le estás hablando. Entonces, realmente, pues sí, o sea, yo siento que viene a mejorar cosas, pero siempre hay que tener cuidado y uno seguir aprendiendo, siempre, toda la vida, Sí, claro, ¿no? totalmente. Oye, Miguel, respecto con las páginas web, ¿cómo sientes que la IA responde en eso? Bueno, aquí hay otro punto que también no me quiero poner muy técnico, siempre regrésame toda la realidad. Ok. Eh, Aquí es bien importante y es algo que también yo les comentaba el otro día a unos clientes de la agencia. El GPT, la P es de preentrenado. Ok. Entonces, l- hay que hacer esta diferenciación bien importante. Los modelos de lenguaje sí tienen una base de datos muy grande, pero esa base de datos tiene que estar preentrenada. Ujú.
Si tú haces ahorita un ejemplo, si te metes a tu chat GPT, dile que de cuándo es su base de conocimiento. Yo apenas hace unas semanas lo hice y creo que la de GPT, hoy estamos en septiembre de 2025, era enero de 2025. Es una gran diferencia entre un buscador que funcione en tiempo real y la inteligencia artificial. Ok. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estos modelos de lenguaje tienen que ser preentrenados. Tienen cantidades enormes de información que tienen que entenderla, que tienen que procesarla y que tienen que hacer estos cruces de datos, Ujú. por así decirlos, para que entiendan de qué va. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo están solventando? ChatGPT desde hace, me parece que un año, un poquito más, sí te puede hacer la búsqueda dentro de Bing, Ujú. ¿no? Y Cloud te hace la búsqueda, se dice que Cloud lo hace en Google y también Perplexity. Y aquí es donde viene a responder la pregunta. Google tiene todavía esa gran ventaja de que él sí rastrea el Internet en tiempo real. Ok. ¿Qué diferencia hay? Sucede una noticia y tú la empiezas a publicar en tu sitio web o en tu medio, donde quieras, y en Google aparece. Ujú. Si estos modelos de lenguaje no tuvieran la conexión con Internet, no accederían a a la nueva información. Ok. Pero acuérdate que la tienen que preentrenar. Ujú. Entonces, si tú quieres, acaba de pasar algo, ¿no? El Mundial de Fútbol ganó México, Sí. ¿no? Ojalá. Y entonces Y pedimos entonces todo. le pides a tu inteligencia artificial que te haga un análisis de por qué ganó México, te va a alucinar porque no tiene datos, Sí. porque no está preentrenada. Entonces, esa es también una gran diferencia que existe. Esa es la gran brecha que hay entre los modelos de lenguaje guión IA Ujú. y los buscadores. Ok, ok. De acuerdo. Y en cuanto a visibilidad orgánica, Miguel, ¿sientes que impacta a los buscadores en Google o realmente sigue corriendo igual porque al final viene la información de Google? Eh, Impacta. O Sí. sea, hemos visto caídas de tráfico, hemos visto caídas de impresiones, pero también es algo es un reto bien importante que tenemos ahorita con todos los cambios que tenemos. La medición de las métricas. Hemos visto caídas en impresiones y sí, hemos caído en tráfico muy poquito, Ujú. pero sigue habiendo tráfico. Ok. ¿En qué impacta? Eso ya lo venimos viviendo en el SEO, con la famosa posición cero que te aparecía este recuadro y que te daba la respuesta, pero ahora es Google IA Overviews, o sea que te da la respuesta mucho más larga, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos menos impresiones, tenemos más clics, pero más información. Pero aquí no hay que perder de vista lo que es realmente el SEO. El SEO es optimización para que aparezcas en los motores de búsqueda. Ok. Entonces, ya a lo mejor no aparecemos podemos aparecer en el primer lugar, pero también podemos aparecer listados en los overviews. Ok. Y eso a final de cuentas también te da presencia, también te da esa autoridad y te da esa seguridad para los usuarios de que tú estás siendo un referente. Y esto tiene que ver mucho con el SEO tradicional. Aquí hay que recordar lo que se conoce como ELIT, el EAT. Ok. Demuéstrame que eres un experto, demuéstrame que tienes la experiencia, que eres confiable y que eres una autoridad. Google lo viene manejando desde el 2015. Y tiene mucho que ver con todos estos adelantos que ha tenido, porque si yo trabajo dentro de mi sitio web y escribo bien, tengo expertos, cuido la experiencia de cómo me transmito, mi página está bien diseñada, está bien en SEO page, es mucho más probable que aparezca yo mencionado por esta IA. Ujú. Y hay diferentes cuestiones técnicas que también sabemos, ¿no? O sea, como por ejemplo, eh, el que escribas de cierta manera que venimos haciendo desde SEO para que te entienda una máquina, un algoritmo. Exacto. Entonces, también por eso hay diferentes parámetros de SEO page de no escribas párrafos de más de 4 líneas, las ideas que sean concisas, etcétera, etcétera. Todo esto ayuda a que la inteligencia artificial, que es toda esta tecnología de los modelos de lenguaje, se llegue a la información, la procesen para su entrenamiento, la entiendan y te referencien. Ok. Y entonces, aquí, otra vez, el tema es que necesitan información. ¿Y esa información de dónde la van a sacar?
de tu sitio web. Y si la sacan de tu sitio web, entonces ahí es importante el SEO y ahí es importante seguir haciéndolo de una manera profesional. Ah, perfecto. En cuanto, hablando de páginas específicamente, páginas web, ¿tú cómo ves el que una página tenga, pues ya lo platicábamos, ¿no? Que sea funcional y sea segura, que de confianza y todo, pero en cuanto al diseño de la estructura totalmente de la página web, ¿esto impacta al SEO o sientes que realmente con que tenga la información correcta? A mi parecer, de este lado de marketing, es como 100% tiene que funcionar, todo va de la mano, es como un engrane, todo jala, pues sí, o sea, si no está una pieza, nomás no avanzamos, ¿no? Entonces, aquí en el SEO y la experiencia UX, sí también impacta con el SEO, ¿no? Impacta en... Aquí hay que recordar que nadie sabemos a ciencia cierta cuáles son esos factores que toman en cuenta los algoritmos para posicionarlos. Ok. Pero también hay que tomar en cuenta el lado, y estoy totalmente de acuerdo contigo lo que dices, de que lo hacemos para humanos. Y aquí también otra vez referenciando lo que Google nos viene diciendo desde hace muchos años, no escribas para máquinas, escribe para usuarios. No diseñes para máquinas, diseña para usuarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas toda esta información la consumimos los seres humanos. Y si tenemos una mejor experiencia del usuario, si tenemos un mejor diseño, si tenemos una mejor usabilidad de la interfaz y una accesibilidad, pues lógicamente le estamos haciendo la vida más fácil a nuestros usuarios. Ya tengamos un e-commerce, ya vendamos servicios, es mucho más fácil. Entonces, todo esto siempre va a aportar. ¿Qué tanto peso tiene? No se sabe, Ok. pero todo cuenta. Sí, ¿no? Porque bueno, la gente es muy visual también, ¿no? Entonces, de repente, cuando entras a una página y dices, ay, no me gusta cómo se ve, la brincas, ¿no? Entonces, también es justo aquí de este lado de, bueno, ya estamos trabajando SEO, pero ahora vamos a trabajar, pues, literalmente el marketing de toda la empresa, que implica la identidad, que implica el branding, que implica, pues, todo Justo, completo, ¿no? justo acabas de tocar un punto bien importante que, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido en la agencia. Ser una agencia muchos años especializada en SEO era de, sí, ya tengo tráfico, ya estoy en los primeros lugares, ¿qué hago para vender más? ¿Qué hago para crecer? ¿No? Y ahí ya es donde también uno tiene que decir, bueno, sí, el SEO es bonito, es importante, a mí me apasiona, pero también forma parte de algo mucho más grande, que es el marketing digital o el marketing, ya quitemos lo digital Sí. y es marketing. Y entonces tenemos que colaborar muy de la mano con cada área que tiene su expertise. Entonces, por ejemplo, temas, ¿no? Que sean, bueno, ya tengo tráfico, ya estoy en primer lugar, pero no vendo. ¿Por qué? Porque tengo un problema de conversión, tengo un problema de usabilidad, ¿no? Ahí es donde ya entran otro tipo de prácticas como es el CRO, el Convert Rate Optimization, que ya tiene que ver mucho con pruebas heurísticas, en cómo se está comportando el usuario dentro del sitio web, etcétera, etcétera, pero sí van muy de la mano y llega el momento en el que cuando ya tienes una estrategia mucho más consolidada, tienes que verlo de una manera mucho más 360. Sí, correcto, donde aquí ya empiezan a entrar los CRMs, donde empieza a ver los píxeles de Facebook, píxeles de TikTok, o sea, ya se pasa como a otro lado de esta estrategia, ¿no? Que sigue siendo lo mismo, Ujú. pues ya va a otra área, ¿no? Que Exacto. también es como esa expertise de que todos tenemos, alguien nos especializamos como en algo específicamente, ¿no? Exacto, muy bien. Perfecto. Y Miguel, ¿cuáles son los retos u oportunidades que tú ves hoy en día que tenemos con la IA y respecto al SEO? Bueno, retos muchísimos porque hay algo que también yo platicaba precisamente en la temporada pasada con alguien sobre la IA, que realmente las personas que nos dedicamos al SEO desde hace muchos años sabemos que todo esto cambia, ¿no? Y sí, nos cambiaban el algoritmo, cambiaban cosas, ajustábamos cosas, pero la diferencia es que ahora están cambiando a pasos muy Agigantados, jetados. O ¿no? sea, cambia en 2 meses, ¿no? Antes podía cambiar en un año, ahora cambian de una semana a otra. Ujú. Ese es el gran reto, la adaptación. Eh, la oportunidad, yo veo muchísima. O sea, sí da un poco de temor porque dices, híjole, ya esto que yo sabía que funcionaba y que era mi zona de confort y que sé que movía 3 o 4 palanquitas y esto funcionaba Para arriba. y vamos para arriba,
está bien, ¿no? Pero las personas que nos hemos dedicado a SEO sabemos que eso no va con nosotros, o sea, Ok. que tenemos que estar aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. Entonces, por esa parte me emociona mucho. Lo que estamos viviendo es muy emocionante porque sí estamos viviendo una revolución informática. De acuerdo. Ya la vivimos con el internet, pero ahora la vamos a vivir aceleradamente. Ujú. Entonces eso está muy padre. Hay muchas oportunidades y el reto es precisamente mantenerse siempre en la cresta de la ola, como lo digo, ¿no? Con ser como el surfista y saber agarrar la ola, porque aquí como va más rápido todo, es mucho más fácil que pierdas el timing. Entonces el timing va a ser más importante ahora. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y respecto a esto, ¿qué consejos desde tu expertise a toda la gente que se quiere dedicar a marketing de redes sociales, a marketing SEO, publicidad, etc, qué consejos les darías respecto a esta herramienta que tenemos hoy en día? Estudien mucho. O sea, es muy fácil también en aquí ya voy a mostrar mi edad. En las nuevas generaciones esta prontitud o esta rapidez de querer todo, tener todo muy rápido. Entonces, siempre es bien importante conocer las bases. Si nosotros conocemos las bases de las tecnologías que utilizamos, vamos a saber para dónde van un poquito y cómo les podemos sacar. Entonces, sí, tómense un tiempo, sí investiguen sobre todo esto que acabamos de platicar muy, muy por encima de cómo realmente funciona la inteligencia artificial actual. En realidad, yo lo he dicho en varias pláticas, ni es inteligencia, ni es artificial. Totalmente. Es tecnología pura y dura y son cuestiones que son bien apasionantes, bien importantes, pero al saberlas manejar y al saber lo básico, vamos a ser esos operadores súper calificados que van a saber manejar este tipo de herramientas. De acuerdo, me gustó mucho, ¿no? Y yo creo que hago énfasis en hacer las cosas desde lo humano, ¿no? O sea, también utilizar mucho la herramienta, totalmente la herramienta nos facilita la vida, digo, los chicos de ahora, que son las nuevas generaciones de marketing, pues lo sacan de volada, ¿no? Pero sí, siempre acérquense a hablarle a alguien de verdad. Si te hablan a una generación tuya, o sea, no sé, chicos de 20, ¿cómo te gustaría que te hablen? ¿No? Sí utilizarla totalmente, pero sí, ¿cómo me gustaría a mí, Andrea, que me hablen para que yo, no sé, me gusta tal maquillaje, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me lo vendan? O sea, al final utilizar la herramienta, pero siempre hacerlo del lado humano y desde el corazón. Y totalmente el que te guste, ¿no? O sea, lo que haces es que lo hagas con pasión, que lo hagas y que digas, estoy aprendiendo, porque así igual que el SEO, de este lado en redes sociales, pues todo cambia y es idéntico, ¿no? O sea, así como cambia para hacer palabras clave y todo, de este lado es exactamente lo mismo. Yo creo que en algún episodio siguiente platicaremos el cómo impactan ahora las palabras clave, pero en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que ese es muy bueno, esa herramienta totalmente. Pues así es, Andrea. Tenemos un reto bien importante en nuestras manos y sobre todo también algo muy emocionante. Y también retomar esto que comentábamos hace un momento. O sea, sí, de repente se me han acercado algunas personas así de, todo va a acabar. No, todo está por empezar, chicos. Entonces, pues a seguir estudiando y a seguir aprendiendo y a seguir practicando. Acuérdense que todo esto es prueba y error. Totalmente. Está perfecto, Miguel. Sí, esto de seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir dándole con todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero les hayamos aportado algo de valor. Nos pueden comentar, ya saben, en nuestras redes sociales, aquí en YouTube. Y bueno, Andrea, bienvenida al equipo y esperemos que estemos aquí mucho, mucho tiempo. Efectivamente, un placer, Miguel. Aquí nos estamos escuchando y no se olviden de seguirnos, por favor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.